esta conflictividad puede resolverse, puede atenderse? Bueno, hay algunos elementos, quizás no podemos saber qué va a pasar de aquí a un año, de aquí a 2 años, de aquí a 5 años, y es una de las características de esta situación actual del país, la incertidumbre y la dificultad como para definir cuál va a ser el resultado de esta conflictividad, ¿no? Sin embargo, algo que podemos hacer para atendernos es ocuparnos de nuestro presente, de nuestra actualidad. Aquí tenemos lo que se conoce como un protocolo de intervención en lo que es primeros auxilios psicológicos, para lo cual no necesitamos tener una formación profesional como psicólogo para apoyar emocionalmente y afectivamente a otra persona, ¿no? Y va a ser como el principio fundamental de mi intervención, ¿no? Uno de los elementos importantes a la hora de trabajar con personas que están muy estresadas, muy alarmadas, muy ansiosas a raíz de la situación política y económica y social que estamos viviendo actualmente, es en primer lugar establecer un contacto psicológico, un contacto afectivo con la persona, conectarnos con la persona. Y vimos anteriormente que de hecho es un ingrediente fundamental como forma de entendernos y escucharnos con el otro, ¿no? Reconocer los sentimientos, los afectos que pueden estar teniendo las otras personas, analizar cuáles son las alternativas como para atender y resolver lo que puede estar viviendo la persona y plantear alguna solución y acompañar en la ejecución de esa solución. Uno de los elementos en esta incertidumbre que puede ayudarnos es precisamente poder identificar cómo nos apoyamos los unos a los otros para resolver nuestros problemas cotidianos. No, esa cotidianidad desde conseguir un producto, desde acceder a eludir colas o de apoyarnos incluso en cualquiera de las problemáticas que se puedan identificar y que pueden ser generadores de ansiedad. Es decir, acompañarnos unos a otros. Y fíjense que en estos temas de acompañarnos y apoyarnos unos a otros, ahí no estamos diciendo, bueno, acompáñame si piensas igual a mí o si no me acompañes, ¿no? Aquí sí nosotros nos entendemos desde nuestros problemas cotidianos y nos apoyamos desde nuestros problemas cotidianos. Creo que es una forma de mostrar y de expresar la tolerancia desde pequeños temas y no necesariamente desde los grandes temas ante los cuales podríamos tener mayores diferencias. Hugo, por favor. Algunos de los síntomas característicos de lo que son las situaciones de crisis, por ejemplo, está la desesperanza, la sensación, la hipervigilancia, confusión, hiperreactividad, incredulidad, diferentes sintomatologías que están asociadas, sintomatología psicológica, a situaciones de incertidumbre, situaciones donde la persona percibe que hay una amenaza para lo que es su integridad, ¿sí? Puede ser desde la integridad física, pero también para lo que es su estabilidad, la estabilidad económica, la estabilidad social que se tiene, ¿no? ¿Cómo pensamos? Dentro de las manifestaciones que tienen estas situaciones, hay por supuesto implicaciones a nivel de la manera como procesamos información, cómo interpretamos las situaciones que se nos presentan, ¿no? Podemos estar desorientados y algo característico actualmente es esa búsqueda de información como para poder responder a esa pregunta de ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y en esa búsqueda de información, algo que estamos consiguiendo es que no tenemos una única respuesta, hay muchas respuestas que están de alguna manera coloreadas por diferentes intereses. Entonces, son respuestas que al fin de cuentas no nos tranquilizan, sino que por el contrario agudizan más nuestra preocupación, agudizan más nuestra ansiedad, ¿no? Tenemos también, por supuesto, manifestaciones en la forma como nos conducimos ante las otras personas. De todo lo que está allí hay un elemento clave que tiene que ver y que afecta la tolerancia, que es precisamente el responder de forma un tanto brusca a las otras personas, el ser, de alguna manera, estar como a la defensiva ante los señalamientos, ante los diferentes incidentes. Una de las características que tenemos actualmente en Venezuela con la conflictividad es precisamente ese estado de alerta y esa respuesta inmediata
y muchas veces cargada de rabia, cargada de una alta intensidad emocional, que es precisamente una manifestación de intolerancia. O sea, un elemento clave en el manejo de esta conflictividad y en la promoción de la tolerancia es precisamente la regulación de nuestros primeros pensamientos, de esas primeras reacciones, esas primeras cosas que nos provoca decir ante una situación. O sea, muchas veces esas primeras cosas que nos provoca decir están cargadas de mucha tolerancia. Creo que las pausas y los silencios es algo que nos puede ayudar precisamente a reducir esas reacciones inmediatas que son muy intolerantes. Tenemos síntomas físicos, no me voy a detener en ellos, ya se mencionó anteriormente que de hecho la consulta, hay varias consultas, la consulta médica está cargada de manifestaciones físicas relacionadas con el estrés. ¿Cómo me cuido? Hay algunas cosas que ya se han mencionado, voy a volver sobre ellas, pero muy brevemente. El tema, cómo respiro. Hay algo, nuestra necesidad fundamental no es alimentarnos, sino es respirar. Y se conoce, y las investigaciones lo dicen así, que si nosotros podemos regular nuestra respiración, es una forma como nosotros podemos conseguir una mayor tranquilidad en situaciones de alta carga emocional. Mantener nuestra rutina y de hecho incorporar dentro de la rutina hábitos saludables, como se mencionaba anteriormente, como los ejercicios, pero también tiene que ver con nuestros hábitos alimenticios. Se habló también anteriormente del cuidado del ambiente a lo interno y del ambiente externo, y reitero sobre ello como algo muy importante. Algo importante esto es dosificar la información que yo busco de cara a responder nuevamente esa pregunta que les decía anteriormente, ¿qué va a pasar? Porque mayor cantidad de información no está relacionada necesariamente con veracidad. De hecho, por el contrario, puede hacer que nos embotemos, o sea, que nos confundamos más y que nos alteremos más. Mantener actividades que sean estimulantes, gratificantes, cuidar de los radicalismos. Nuevamente, lo radical es generalmente la primera reacción. Mi invitación es a decir, bueno, siendo esta la primera reacción, vamos a ver una pausa para ver otras reacciones que quizás ya puedan estar menos cargadas de intolerancia. La conversación con las otras personas, donde sea una conversación más de escucharnos y no de convencernos, como se mencionó anteriormente. O sea, conversar con el otro, escucharnos es la base para la tolerancia, no el que pensemos igual, ¿sí? Sino es la validación del otro como alguien diferente en su forma de pensar y de sentir y de manejar las cosas, ¿no? Y bueno, por supuesto la solidaridad, pero solo se acompaña solo es posible si pueden validar al otro, si pueden entender al otro como diferente a mí. Algunas recomendaciones para el cuidado de los niños. Se mencionó anteriormente y se va a reiterar en otras intervenciones. Acompañarlos, ¿sí? Acompañarlos, ser discreto en la información a la cual ellos tienen acceso, contribuir a que el niño pueda expresar lo que siente con la forma o las formas habituales como los niños pueden expresar, a través del juego, a través del dibujo, por ejemplo. No sobrecargar, nuevamente lo que decíamos anteriormente respecto a cómo cuidarnos a nosotros mismos, pero bueno, no sobrecargar a los niños también con información y en tal caso digerir la información que está disponible para ellos, pero con un lenguaje sencillo, procurando no exponerlos a imágenes violentas o a situaciones que sean de riesgo, cuidando de que estén en situaciones seguras, ¿no? Pero manteniendo sobre todo el cuidado de acompañarlo en su rutina, o sea, no alejarlo de su rutina, pero bueno, siempre y cuando esa rutina implique no colocarlo en riesgo, ¿no? Algunas recomendaciones, se reiterará sobre ello más adelante en otras intervenciones. ¿Cómo cuido a personas mayores? Que también muchas veces también son descuidadas en unas situaciones como esta, en situaciones críticas, ¿no? Nuevamente la compañía, la conversación con las personas mayores, el cuidarlos, cuidar de ellos, reconfortarles, manteniendo su rutina dentro de la cual muchas veces personas de edad tienen que consumir medicamentos para mantener su salud.
no obviar eso, ¿sí? Claro, está el tema de cómo conseguir los medicamentos también. Algo muy valioso que vemos en estos momentos es que se construyen redes de apoyo precisamente para conseguir incluso medicamentos, ¿sí? Eso es algo muy importante. No sobreprotegerlo, incluirlo dentro de la situación, incluirlo en actividades recreativas y actividades placenteras del grupo familiar, pero también conversando de estas situaciones, pero de una manera que pueda ser digerible también.